Bueno, hoy vamos a ver un poquito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo último que estuvimos viendo tenía que ver con eh, qué pasaba, ¿sí? Cuando uno pensaba en un día, ¿sí? Cómo era la transpiración y la absorción en la planta, ¿sí? En función de cómo va cambiando a medida que van pasando las horas del día, la transpiración y la absorción, algo que está ocurriendo en la planta es que el potencial agua de la hoja va cambiando, ¿sí? Entonces, la idea es que veamos o que pensemos qué es lo que pasa, ¿sí? Con el potencial agua de la hoja, bueno, de la hoja, que es este, ¿sí? El potencial agua de la hoja, el de la raíz, que es este que está en rayitas punteaditas, ¿sí? Y el potencial agua del suelo, ¿sí? A medida que se va secando. Entonces, ¿cómo arranca este ejercicio? Pensando en que, por ejemplo, llueve, ¿sí? Y el suelo arranca en algo que se llama capacidad de campo, ¿sí? ¿Escucharon hablar de el suelo a capacidad de campo? Sí, ¿Qué es? O, o cómo lo dirían, ¿qué dirían que es un suelo a capacidad de campo? En contenido hídrico, ¿cómo es? ¿Es- ¿Tiene mucha agua, tiene poca agua? que tiene mucha agua que está como a máxima capacidad Ahí de está. absorber, digamos, el agua que se puede Tiene, absorber. ahí va, tiene como lo máximo que puede tener, pero en buen estado, ¿sí? ¿A qué me refiero en buen estado? No es que esté inundado, ¿sí? No es que está eh, con todos los poros saturados, sino que es, por ejemplo, llueve y cuando deja de llover, mucha agua va a escurrir, ¿sí? Por gravedad, ¿sí? Eh, y eso va a generar un montón de poros, ¿sí? Van a quedar un montón de poros de aire y después un montón de poros llenos de agua. Bueno, eso es lo que uno llama la capacidad de campo, ¿sí? O, por ejemplo, uno puede pensarlo también en una maceta, ¿sí? Riega toda la maceta hasta que deja escurrir, ¿sí? Y lo mismo. Y ahí ya estamos en capacidad de campo, ¿sí? No está negado el suelo, pero tiene un montón, tiene toda el agua que puede retener ese suelo, ¿sí? Que depende mucho del tipo de suelo que sea. En general, el valor de potencial agua, sí, que se suele usar para ese potencial agua a capacidad de campo es menos 0,03 megapascales. ¿Se acuerdan que el agua destilada cuánto tenía? ¿Alguno se acuerda del agua destilada? ¿Qué potencial agua tenía? ¿Tiene solutos el ¿No agua era destilada? cero? Cero. Ahí va, sin miedo. Cero. ¿Sí? El potencial agua ¿Había? es... Uy, ahí se abrió. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo, profe, pero estuve una hora para activar el Ah, micrófono, no importa. Claro, que es pura el agua destilada, no tiene nada, es, exacto. digamos, ilegal. Es pura, es como el ideal, ¿sí? Es como nunca va a estar ni en el suelo ni adentro de la planta así, ¿sí? El potencial agua siempre, acuérdense, en la planta o en el suelo siempre es negativo, ¿sí? Pues ya un poco de soluto que haya ya me lo hace más negativo, ¿sí? Bueno, el suelo entonces, cuando está a capacidad de campo, ¿sí? Está lleno de agua, después de que escurrió el agua gravitacional, queda en un valor más o menos que se suele usar bastante de menos 0,03 megapascales, ¿sí? Perdón que se escribe, me queda así, pero bueno, es como un error que tiene el PowerPoint. Eh, este es el valor, ¿sí? Es el mejor estado en el que puede estar un suelo, ¿sí? Nunca va a estar en cero, pero es un valor muy cercano a cero, ¿sí? Menos 0,03, ¿sí? Bueno,
Eso es el potencial agua a capacidad de campo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si llueve, ¿sí? Está toda la noche lloviendo, por ejemplo, y a la madrugada deja de llover. Bueno, el suelo, el primer día, a la mañana va a arrancar en ese potencial agua. Si no vuelve a llover, ¿no? Van pasando los días y no vuelve a llover. ¿Qué pasa con el potencial agua del suelo? ¿Se mantiene igual? ¿Cambia? ¿Qué piensan? Va bajando. Va bajando. O sea, ¿qué pasa con el agua que está en el suelo? ¿Se mantiene la misma cantidad de agua o cada vez vamos a tener menos agua en el suelo? Que se va filtrando, cada vez hay menos. Corriendo, la planta empieza a absorber. No es tanto lo que se pierde por filtración, porque lo que se pierde por gravedad, medio que se pierde al principio. ¿Qué es lo que le va pasando a un suelo en realidad? Ya por abajo, piénsenlo, capaz en un suelo es difícil de ver, pero en una maceta, cuando ustedes riegan la maceta, vieron que la maceta la riegan y sí, escurre un montón Se de evapora. agua, pero 2 o 3 horas después ya deja de escurrir agua y no sigue, y ya no pierde agua por abajo, ¿no? Profe, disculpe que la interrumpa. Hay compañeros en el grupo avisando que quieren entrar. Ay, gracias. No los No, de nada. escuché. Entonces, si lo piensan en una maceta, ¿no? Se evapora, profe. Claro, se evapora, ¿o no? Y en realidad no se evapora solo, no es solo evaporación, sino es algo que se llama evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Es lo que se evapora directamente del suelo, pero sumado ¿qué hay que sumarle? ¿Quién hace perder el agua? La Más transpiración de agua? la La transpiración de planta. las plantas. La transpiración de la planta. Las plantas secan mucho más rápido el suelo que la evaporación directa del sol, ¿sí? Porque si uno tiene un suelo desnudo sin plantas, en la evaporación se va a secar, pero en general lo que se seca es como la primer capa, ¿no? Del suelo. Ya después se cortan los hilos de agua y el suelo abajo queda húmedo, ¿sí? Varios días. Por supuesto, si pasa mucho tiempo, se va secando de a poco, no es que no deja de evaporarse, pero se va secando más lento, ¿sí? Lo que se seca más rápido es esa primera capa de arriba. Ahora, cuando uno tiene una planta, ¿sí? Las plantas, las raíces de las plantas exploran mucho más suelo y le chupan el agua, ¿sí? Al suelo mucho más abajo, ¿sí? La profundidad a la que llegan las raíces es mucho mayor y entonces todo el agua que se pierde por la transpiración, lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, el agua que transpiran las plantas, ¿de dónde viene? Viene del suelo, ¿sí? Es agua que se le saca al suelo. Entonces, la evapotranspiración, que es los dos fenómenos juntos, ¿sí? Lo que se evapora directamente por el suelo desnudo, ¿sí? Sin que tenga plantas, sumado a lo que se pierde por la transpiración de las plantas, va haciendo que el suelo se vaya secando, ¿sí? Entonces, si llueve y después ya deja de llover y no se riega y no se agrega agua, ¿sí? En el suelo, ¿qué le pasa al potencial agua del suelo? Va a ir disminuyendo. ¿Están todos de acuerdo? Uno arranca en un potencial agua de menos 0,03, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos dibujado 5 días, ¿sí? Entonces, el primer día, esta parte son las horas del día, de luz, y esta son las horas de la noche, ¿sí? Acá tenemos las horas de luz, las horas de oscuridad del segundo día, horas de luz y oscuridad del tercer día, luz y oscuridad del cuarto y luz y oscuridad del quinto día, ¿sí? Entonces, fíjense que el potencial agua del suelo, que es este gráfico que está así, a medida que van pasando las horas y los días, lo que va ocurriendo con el potencial agua es que
se va bajando, porque se va secando el suelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ay, no me contesta. Sí, profe, se entiende bien. Sí, ¿Sí? Me quedó, no sé por qué no me quedó. Perdón, ya. Un poquito más grande después. Entonces, el suelo se va secando, va bajando el potencial agua, ¿sí? Entonces, eso es una cosa, la primera cosa que uno tiene que pensar, ¿sí? Y eso le va a pasar al suelo o a una maceta, ¿sí? Yo, si tengo una planta en una maceta y la riego, cuando termino de regarlo, una vez que escurre el agua, el potencial agua de esa maceta, del suelo de esa maceta, va a ser menos 0,03. Si yo me olvido de regarla, lo que le va a pasar a esa maceta es que va a ir secándose, ¿sí? Bueno, por supuesto que eso se va secando más rápido, más lento, dependiendo de las condiciones ambientales y si tiene o no tiene planta y qué tipo de planta, ¿sí? Hay plantas que, si yo tengo en una maceta una plántula, no se seca tan rápido como si yo tengo en la misma maceta una planta que ya está florecida, por ejemplo, ¿sí? Seguro les pasó a ustedes de tener macetas con plantas chiquitas y vieron que no la tienen que regar tan seguido. ¿Por qué es eso? ¿Les pasó alguna vez de tener plantas chiquitas y plantas más grandes en macetas Y eso porque la parecidas? superficie foliar es menor, entonces transpira menos. Ahí va, ¿sí? Entonces, la parte de evaporación directa es la misma, ¿sí? Si la maceta es más o menos igual, lo que evapora por día es más o menos lo mismo. Pero ¿por qué se seca mucho más rápido la que tiene la planta más grande? Y porque tiene muchas más hojas que transpiran, ¿sí? Entonces, lo que transpiran las plantas hace secar el suelo muy rápido, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con un cultivo. Yo tengo un cultivo que tiene 15 días, ¿sí? No necesita tanta agua como un cultivo que ya está con varios meses, ¿sí? O que está en floración, ¿sí? La época de floración en general es un momento en donde las plantas absorben, en general la mayoría de las plantas cuando florecen absorben muchas, sobre todo las anuales, absorben mucha agua, ¿sí? En esa fase de floración. Entonces, ahí se secan mucho más rápido, ¿sí? El suelo, la maceta, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa cuando...? Entonces, la idea ahora es pensar un poquito qué es lo que pasa, ¿sí? El primer día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo tengo el primer día, ¿qué es lo que le pasa al potencial agua de la hoja? Si yo les digo, estuvo lloviendo toda la noche, ¿no? Y dejó de llover un cachito antes del amanecer, ¿no? Entonces, al amanecer, ¿cómo está el potencial agua de la hoja? ¿Cómo va a ser? Si llovió a la noche, profe, dice. Sí, o sea, si estuvo lloviendo a la noche. Sí, a la noche. Sí, estuvo lloviendo. ¿Y cómo arranca? ¿O cómo termina la noche las plantas? equilibradas. Sí, Equilibradas, ¿se suelo. acuerdan? O sea, las plantas en las primeras horas de la noche siguen absorbiendo agua. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegan al equilibrio, ¿sí? ¿Al equilibrio con quién? Con el potencial del suelo. Con el potencial del suelo, ¿sí? Entonces, si llovió toda la noche, ¿no? Y antes del amanecer deja de llover, uno dice, bueno, ese suelo está en menos 0,03.
la planta va a estar en equilibrio con ese suelo. Entonces la planta arranca con el mismo potencial agua. ¿Estamos de acuerdo? Toda el potencial agua de la raíz y de la hoja tiene el mismo potencial agua que el suelo, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Qué es lo que pasa cuando... Acá les traje el gráfico que vimos la clase pasada, que qué es lo que pasaba con la transpiración, ¿sí? Profe, Sí, hay compañeros esperando. no sé por qué no me está sonando. Gracias por avisar. Ahí va. Bueno, entonces, a medida que la planta empieza a transpirar, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando sale el sol? Arranca esto acá, fíjense, acá está las horas de luz del primer día y después las horas de noche, ¿no? Y arranca el gráfico ya como lo que sería el amanecer, ¿no? Cuando empieza la luz. ¿Qué es lo que pasaba con la transpiración cuando sale el sol? Y empieza a transpirar. La hoja Empieza- empieza a demandar agua. ¿Qué es lo que pasa primero? Empieza a Se abren transpirar. los estómagos. Ahí Abren va, los se abren los estómagos, estómagos, ¿sí? Y entonces, ¿qué empieza a pasar? transpira. Empieza a transpirar, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Se abren los estómagos y empieza a transpirar, a perder agua. ¿Qué pasa con el potencial agua en la hoja? Baja. Empieza a bajar, ¿sí? Baja. ¿Qué es lo que vemos acá? Al amanecer, ya cuando arranca el día, el potencial agua de la hoja baja, baja, baja. ¿Y cuándo es hasta dónde baja? ¿Sigue bajando todo el día hasta la noche? ¿Qué es lo que pasa después en algún momento? Empieza a bajar a subir la transpiración y pierde agua, pierde agua. Pero ¿qué pasa? En algún momento empieza ¿qué también? Empieza Absorber a agua. absorber agua del suelo. Ahí va, empieza a absorber agua, ¿sí? Entonces, está perdiendo, pero también está absorbiendo, ¿sí? Entonces, vas viendo un balance de las dos cosas que va haciendo que la bajada del potencial agua va a ser de algún modo mínima, ¿sí? O el menor potencial agua en general está cerca del mediodía, que es cuando más transpira la planta, ¿sí? Y si bien viene recuperando un poquito por la absorción, todavía al mediodía no recuperó tanto, ¿sí? Pero ya después, cuando la transpiración empieza a caer, ¿sí? Que es pasado el mediodía, y la absorción sigue subiendo, ¿sí? El potencial agua se empieza a recuperar, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí. Entonces, después, en más o menos... más o menos a la noche, ¿sí? Perdón, le voy a poner una línea. Vamos a poner dónde está la noche. Entonces, el potencial agua baja, 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 tiene un mínimo al mediodía, sí, pero después empieza a recuperarse, ¿sí? Porque está absorbiendo agua, ¿sí? Fíjense que casi, ¿sí? Sigue recuperándose, recuperándose y ya casi que las primeras horas de la noche ya llegó a equilibrarse de vuelta con el suelo, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí. No sé, está casi toda la noche
en equilibrio, ¿sí? Si uno piensa en qué le pasa al potencial agua de la raíz, también el potencial agua de la raíz está muy cerca del suelo. En cuanto baja, como tiene mucha agua el suelo, en cuanto baja un poco el potencial agua de la raíz, entra agua. Baja otra vez el potencial agua de la raíz, vuelve a entrar agua. Entonces, el potencial agua de la raíz baja, pero no baja tanto como el de la hoja, ¿sí? El de la hoja, como está allá arriba, hasta que llega a recuperar el agua perdida, pasa mucho más tiempo, ¿sí? Hay un desfasaje mucho mayor y eso hace que el potencial agua sea más, baje mucho más, ¿sí? La cuestión es que las primeras horas de la noche ya se recupera y está en equilibrio toda la noche, ¿sí? ¿Qué pasa al segundo día? Al segundo día, cuando de vuelta sale el sol, arranca la luz, ¿qué pasa con el potencial agua de la hoja? Iniciar de Empieza a nuevos bajar. síntomas y comienza a transpirar de vuelta, baja. De vuelta empieza a transpirar, de vuelta baja el... Empieza a transpirar y de vuelta baja, ¿sí? Hay algo interesante que es el primer día, fíjense, arrancó, la planta siempre arranca en equilibrio con el suelo. Entonces, ¿con qué potencial agua arrancó la planta? Bueno, menos 0,03 como el suelo. Ya el segundo día el suelo está un poco más seco, entonces el potencial agua con el que arranca ya es más bajo. La planta va a arrancar en ese potencial agua más bajo, ¿no? Entonces, empieza a transpirar, fíjense que al potencial agua que llega es más bajo, ¿sí? Ese día. Pero igual, después del mediodía, como sigue recuperando, se va recuperando el potencial agua y ya en las primeras horas de la noche llega al equilibrio y está en equilibrio, ¿sí? El tercer día, ¿qué pasa? Lo mismo, sale el sol, ¿sí? Y ahora de vuelta, arranca con un potencial agua más bajo todavía, ¿no? Entonces, también, fíjense, sale el sol y empieza a bajar el potencial agua, ¿sí? Algo interesante también es, fíjense la raíz. Acá la raíz recuperaba muy rápido el agua, ¿sí? Entonces el potencial agua bajaba muy poquito. Acá no recupera ya tan rápido. ¿Por qué? Porque el suelo tiene menos agua, ¿sí? Le cuesta más absorber. Este tercer día, que el suelo ya tiene menos agua, le cuesta más absorber. Entonces baja mucho más el potencial agua de la raíz, ¿sí? Es como que hace falta que baje. Hace falta mucha más diferencia de potenciales agua para que para vencer de algún modo las resistencias a la entrada de agua, ¿sí? A la absorción del agua. Fíjense que este tercer día, ¿sí? Acá arranca la noche. Y el potencial agua todavía no llegó al equilibrio con el suelo, ¿sí? Le lleva casi toda la noche llegar al equilibrio, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí, sí. Perdón, profe, entré tarde. Sí, Esto sería un caso en el que la planta no es regada. claro. Esto es un caso en el que uno dice, bueno, arranca con un suelo a capacidad de campo. Capacidad de campo habíamos dicho que es el suelo después de, o si es una maceta o un suelo, puede ser un cultivo en el suelo, pero que uno riega o llueve, ¿sí? La cuestión es, se llena de agua el suelo, deja de llover, ¿sí? Cae todo el agua gravitacional, ¿sí? La que no queda retenida en los poros de agua del suelo, y a partir de ahí se considera capacidad de campo, ¿sí? Bueno, eso es el mejor estado en el que puede estar el suelo, que en general suele ser menos 0,03 megapascales. Y no se vuelve a regar, ¿sí? Ni se vuelve a regar ni vuelve a llover. Entonces, el suelo se va a ir secando a medida que pasan los días.
Y la idea de este gráfico es que vayan pensando, es que pensemos qué le pasa al potencial agua de la planta, ¿sí? Es como cuánto tarda en recuperarse en cada día que va avanzando. ¿Cuánto tarda en recuperarse y cuán bajo llega el potencial agua en la hoja? ¿Sí? Pues fíjense, cada día la planta arranca en un potencial agua más bajo, ¿sí? Y eso hace Ok. pero cuando sale el sol, no es que la planta dice, no voy a abrir los estomas porque no voy a transpirar. Sale el sol y la planta empieza a transpirar. Abre los estomas y empieza a transpirar, ¿sí? Pero ¿no había un punto en el que la planta, según la deshidratación que tenga, cierra los estomas? Según el potencial agua de la hoja, sí. Que eso es ¿Y, y en, eso es lo que se en muestra qué acá. punto detecta? ¿En qué punto detecta y vamos a decirlo de una manera, toma la decisión de cerrarlo? No toma decisión. Existe Por eso sí, dije sí, ya una sé. forma de decirlo. Un mecanismo, ¿sí? Pensemos, se dispara el mecanismo para cerrarse el estómago. Cuando en la planta se sensa que el potencial agua en general depende de cada especie, pero en general uno suele usar el valor de menos 1,5 megapascales, ¿sí? Muchas especies tienen ese valor, umbral. Ese es el punto en el que la planta detecta que tiene que cerrar las... Se dispara el cierre de los estomas, sí. Ok. Entonces, fíjate que el suelo no tiene menos 1,5, por ejemplo. Acá, cuando la hoja llegó a menos 1,5, el suelo está en menos 0,8 capaz, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa? El suelo no está tan seco, pero el suelo pero no está tan bien tampoco, ¿no? Tiene un Le cierto cuesta déficit llegar. hídrico. Y la hoja ya arranca en ese potencial agua del menos 0,8, pero cuando sale el sol, empieza a transpirar y el potencial agua baja. Cuando cuando baja tanto que llega a bajar a menos 1,5 megapascales, ahí se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Y se cierran, y entonces se cierran los estomas. Eso es lo que representa esta curvita que Esa tiene acá curvita, abajo. sí, exacto. Ok. Este es un gráfico medio esquemático, ¿sí? Ujú. Va, en realidad no sé si necesariamente esquemático, pero digo, en 5 días la planta no llega al equilibrio y se muere, ¿sí? Las plantas, depende de la especie, aguantan mucho más que 5 días, ¿no? Sin que llueva. Pero es lo que va pasando, la idea es ver, ¿sí? Qué es lo que va pasando, ¿sí? A medida que se va secando el suelo, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es, esto puede que lleve más de 5 días, para muchos casos. Capaz para una maceta, hay algunas plantas en maceta que si pasan más de 5 días sí se nos mueren. Depende la planta, depende de de qué régimen de riego esté aclimatada y varias cosas. Pero la cuestión es que, independientemente de que esto puedan ser más o menos días, lo que va pasando siempre es esto, ¿no? Que el suelo se va secando, ¿sí? Pero que en la planta, ¿sí? Se siguen abriendo los estomas, ¿sí? Todos los días al amanecer y sigue bajando y se va perdiendo agua por transpiración, ¿sí? Recién cuando llega este valor se cierran los estomas, ¿sí? Acá, este quinto día, todavía el suelo no llegó a menos 1,5. Bueno, también se van a abrir los estomas, ¿sí? Otra Ya cosa, acá se cierra el estoma cuando sobrepasa la línea del 0, cuando baja, no cuando sobrepasa, baja. cuando Cuan- baja, sí. bueno, cuando baja la línea del 0,1,5, Sí. pero cuando alcanza la línea que la sube, vuelve a abrir los estomas. Sí, se puede volver a abrir, eso depende, sí. En este caso hay como se recupera un poquito y puede volver a abrir. De todos modos acá Claro.
estamos llegando a la noche. Entonces probablemente ya se cierran los estomas por la noche también. Ujú. La cuestión es, no importa si acá se cerró, acá puede ser que se cierren y quede cerrado. La pregunta es El que poten- si al bajar esa línea la planta se empieza a hidratar, la hoja llega a recibir hidratación, entonces vuelve a abrir no es que se los hidraten, estomas, no es que traten se de cierra hasta que se hidrata absorbe. un número, Piensen en absorber. absorbe agua. Ahí va. No, no hidratación, no es como una hidratación es que absorbe agua. Entonces, esto de la transpiración y la absorción pasa siempre. Entonces, la planta está transpirando y eso hace que el potencial agua vaya bajando, pero también está absorbiendo. El problema es que cuando se va secando el suelo, la absorción cuesta mucho más. Entonces, esta desfasaje que uno ve acá, ¿sí?, entre la transpiración y la absorción, en un suelo seco es mucho mayor, ¿sí? ¿A qué me refiero que es mayor? A que la absorción capaz viene más así, ¿sí?, mucho más retrasada. Porque a medida que se va secando el suelo cuesta mucho más. ¿Se acuerdan que la absorción depende del flujo masal de algún modo? Y se acuerdan que el movimiento del agua en el suelo dependía de la conductividad hidráulica del suelo. Y la conductividad hidráulica del suelo caía muy abruptamente cuando el suelo se va secando, ¿sí?, con bajos contenidos hídricos. Bueno, entonces, como cuando se va secando el suelo, la conductividad hidráulica es muy baja o va bajando, la planta está absorbiendo, pero absorbe mucho más lento. Y entonces lo que se ve acá es que el potencial agua, en este ejemplo, se llega a recuperar y a equilibrar con el suelo, pero le lleva toda la noche hacerlo, ¿sí? Fíjense que acá el primer día, ya en cuanto empezaba casi al empezar la noche, capaz la primera media hora de la noche, ya llegó al equilibrio y está toda la noche en equilibrio con el suelo, ¿sí? Acá, en cambio, no. Llegó al equilibrio, en este ejemplo, antes del amanecer. Sale el sol, vuelve a abrir los estomas porque el potencial agua no está en menos 1,5, así que vuelve a abrir los estomas, ¿sí?, y sigue transpirando, ¿sí? El sexto día, en donde el potencial agua ya del suelo es menor a menos 1,5, ya ahí no abre los estomas, la planta ya está. Y eso, en realidad, ese potencial agua del suelo se suele llamar marchitez permanente, ¿sí? Cuando el suelo llega a estos valores, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Esta planta se va a morir, ¿sí? Ya arranca el día y no puede abrir los estomas, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bueno, la idea de esto no es que ustedes no van a tener que graficar, pero la idea, este gráfico es como que junta todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Y nos va dando una idea de qué es lo que va pasando a medida que se va secando el suelo, ¿sí? Ahora vamos a pensar más en cuáles son los efectos fisiológicos, ¿sí? Qué cosas podemos ver en las plantas, ¿sí? Qué consecuencias tiene el déficit hídrico, ¿sí? ¿A qué llamamos déficit hídrico? En realidad, por definición, ¿sí?, lo que se dice es que un tejido está en déficit hídrico cuando el potencial agua está por debajo al del agua pura, ¿sí? O sea, cuando es menor a 0. Y yo ahí les decía, las plantas y el suelo siempre tienen un potencial agua negativo, ¿sí? En su mejor momento están en menos 0,03, ¿sí? Pero nunca llegan a 0. Bueno, entonces la definición esta estricta, ¿sí? Bueno, los tejidos siempre tienen algún grado de déficit hídrico, ¿sí? Si uno se atiene solo a la definición estricta. Pero a nosotros no nos importa mucho eso. A nosotros lo que nos va a importar es cuando la magnitud, ¿sí?, del déficit hídrico, ¿sí?, es grande, es más grande, ¿sí? ¿Y de qué depende la magnitud, ¿sí?, o cuán grande es ese déficit hídrico? Depende de, por ejemplo, la interacción entre el potencial agua del suelo
y el desajuste que puede haber entre la absorción y la transpiración, ¿sí? Que es lo que veíamos recién, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Viste cuando hice la definición de déficit hídrico? Bueno, y que vos dijiste que todos los tejidos tienen un cierto déficit hídrico. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Porque el agua nunca es pura, nunca está en estado puro? Exacto. Ah, está bien. Nunca, Es como un ideal, sería una nunca puedes idea. tener agua destilada dentro de la planta, pues ya la planta tiene un montón de iones, ¿no? De nutrientes, de Claro, cosas sí, que sí. ya te la sacan de ese potencial agua cero, ¿sí? Aunque yo Ujú. pongo un pedacito de hoja en un vaso de precipitado con agua destilada, tampoco ese pedacito de hoja va a tener adentro el potencial agua cero, ¿sí? Claro, sí, sí. Bueno, entonces, esa definición en sí, ¿sí? De déficit hídrico en general, no es que nos dice mucho, pero sí es importante para pensar en la magnitud, ¿sí? Por eso nosotros usamos bastante el concepto de potencial agua, ¿sí? Cuando el potencial agua está cerca de cero, bueno, el déficit hídrico o la magnitud del déficit hídrico es muy baja, ¿sí? Es despreciable, ¿sí? Uno no habla de déficit hídrico prácticamente. Ahora, cuando empieza a tener ya un potencial agua alejado de ese cero, ¿sí? Si el potencial agua de la planta ya es -1, ¿sí? Bueno, ya ahí estamos empezando a tener un déficit hídrico más importante, ¿sí? O el suelo, ¿sí? Si el suelo, fíjense acá el suelo está más o menos bien, ya este día arranca con un potencial agua el suelo que en donde a la planta después le lleva toda la noche a recuperarse. Bueno, ya un potencial agua de menos 0,4, menos 0,5 ya es un potencial agua bastante más negativo. Y cuando llega a -1, por ejemplo, y es un potencial agua bastante bajo ya de un suelo, ¿sí? Entonces, uno puede tener distintas magnitudes, ¿no? de déficit hídrico. Y uno puede tener un déficit hídrico tan grande, ¿sí? O tan extremo, en donde puede producir algo que se llama cavitación y embolia, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que podíamos pensar que el agua es como un hilo que va desde el suelo, ingresa a la planta, ¿sí? Se mueve por toda la planta y llega al estómago y se pierde, ¿sí? Se va a la atmósfera. Y uno podía pensar que la atmósfera es como que tironea de ese hilo, ¿sí? Y es la que genera esa tensión que hace que el agua suba, ¿sí? Desde el suelo, ingrese a las raíces y suba por el xilema hasta las hojas y se vaya como evaporándose, ¿sí? ¿Y eso por qué ocurría? Porque se acuerdan que decíamos las moléculas de agua van juntas porque tienen fuerzas de cohesión, ¿sí? Y entonces van todas juntitas. Bueno, si la tensión esa que se genera cuando está transpirando es muy grande, ¿sí? Y el suelo está un poco seco, está con un cierto déficit hídrico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La planta está transpirando mucho, está absorbiendo poco porque le está costando absorber, porque hay un potencial agua del suelo bajo, ¿sí? Una conductividad hidráulica muy baja, pero la planta está con una tensión muy alta porque está transpirando mucho, ¿sí? Porque es un día de mucho calor, ¿sí? Con alta irradiancia, que el sol, ¿se acuerdan que el sol le pega a las hojas, levanta la temperatura de la cámara subestomática y eso hace que la planta transpire mucho, ¿sí? Y entonces a veces puede pasar que esas moléculas de agua que van juntitas, ¿sí? Por esa fuerza de cohesión, se rompa esa fuerza de cohesión. ¿Por qué se rompe? Porque la tensión es muy grande, ¿sí? Es lo mismo que a ustedes les puede pasar si, por ejemplo, si ustedes tienen un vaso con agua y están tomando con una pajita, ¿sí? Agua. Si toman despacio, el líquido entra fluido, ¿sí? Si de golpe chupan muy de golpe, ¿sí? Si la pajita tiene que ser medio finita, se pueden generar burbujas, ¿sí? Cuando uno chupa, cuando uno toma. Bueno, es lo mismo con esto, ¿sí? Las burbujas se generan
porque se rompe ese hilo conductor, ¿sí? Entonces, se rompe y se genera burbujas, ¿sí? Las burbujas esas es lo que se llama embolia, ¿sí? Y entonces, la cavitación es, de algún modo, la ruptura de esa continuidad de la columna de agua, y al romperse se generan esas burbujas, que es lo que se llama embolia, ¿sí? Y eso lo que hace es que por ahí ya no pueda pasar más el agua, ¿sí? Acuérdense, ustedes tienen, esta es la foto de un xilema, ¿sí? Y entonces, o los vasos conductores, ¿no? Entonces, fíjense que tienen muchos vasos por donde va pasando el agua, ¿no? Ahora, donde se formaron burbujas, ¿sí? Ahí se rompe la continuidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Capaz una burbuja no es terrible, pero si tiene muchas burbujas, ¿sí? Y se rompen todos los vasos, bueno, el xilema deja de funcionar, ¿sí? La planta se muere, ¿sí? Es lo que pasa, por ejemplo, también, ¿sí? Que también puede ocurrir, no solo porque haya mucha tensión de que hay mucha transpiración y una absorción lenta, también puede ocurrir cuando se congela, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la temperatura es muy baja y el suelo se congela? Por ejemplo, en este ejemplo, con 9 grados bajo cero durante la noche. Bueno, No hay agua en el suelo. no es que no hay agua, se congela el agua, ¿sí? Claro, no puede circular entonces. Sí, se congela en el xilema, ¿sí? Porque el agua del xilema es poquita, si es muy bajo se puede congelar, y cuando se congela es lo mismo. ¿Qué pasa cuando ustedes congelan una botella de agua? Se expande. ¿Vieron que se expande? Aumenta el volumen. Aumenta el volumen, se expande y se generan burbujas adentro. Y entonces lo que pasa es eso, pasa lo mismo dentro del xilema. El xilema, el agua, en el xilema se puede congelar, y eso hace que se generen burbujas adentro del xilema, ¿sí? Y eso entonces también produce cavitación y embolia, ¿sí? Y entonces una planta se puede morir, ¿sí? Hay plantas que tienen ciertas adaptaciones que le permiten sobrevivir a esas situaciones, ¿sí? Por eso tenemos un montón de plantas que pueden vivir en lugares en donde la temperatura es muy fría, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, esta planta se murió, ¿sí? Por el frío. En este ejemplo, y esta otra especie, no. ¿Sí? Claramente está adaptada a esas temperaturas bajas, ¿sí? Hay distintos tipos de adaptaciones. Pensé que estaba acá. Una de las adaptaciones que muchas veces tienen son unos torus, ¿sí? Newton, perdón. Antes estaba, no sé, se me fue la diapo. Pero bueno, a veces hay, acá en el xilema, ¿sí? Hay como unas membranitas, porque el problema de las burbujas también es que se expanden y se pueden ir de una burbujita, se puede expandir e ir formándose burbujas más pequeñas en todos los vasos conductores, y eso hace que se pierda el xilema totalmente y se muera la planta. Bueno, existen unas adaptaciones que tienen algunas plantas que tienen como una especie de membranita que en las conexiones que hay entre las células, cuando se forma la burbuja, empuja esa membrana y tapa como esas conexiones. Entonces queda encerrada la burbuja en un solo vaso sin interrumpir a los otros vasos, ¿sí? Entonces esa, por ejemplo, es una de las adaptaciones. Pero si no tienen ciertas adaptaciones, ¿sí? Que se congele el agua en el xilema es muy peligroso, ¿sí? Entonces, la embolia y la cavitación, ¿sí? Son cosas que... Perdón. Sí. En ese caso, en el que el agua se congela dentro Sí. de la célula se rompe, se daña.
La célula Porque al expandirse de esa forma, no se rompe, pero porque el xilema, acuérdense que es una célula muerta. ¿Sí? Si uno tuviera membranas ahí, estaríamos capaz hablando de otra cosa. Pero ahí el problema está en el xilema, ¿sí? Se congela en el xilema, que es una célula muerta, que es por eso son vasos conductores, ¿sí? ok, Entonces, a la pared no le hace nada, no la rompe. Pero traba la continuidad del hilo del agua, ¿sí? claro, Eso es lo que ocurre. Y que gracias. haya algunas burbujas no es terrible, pero si se llena todo de burbujas, sí. Entonces depende un poco de cuánto hay de esto, ¿sí? Para que para que le afecte mucho a la planta o no, ¿sí? A veces uno puede ver capaz en un árbol o algo así, que tal vez parte del xilema se tapó y capaz alguna rama se muere, ¿sí? Y las otras no. Pero bueno, depende qué tipo de grado de déficit hídrico, ¿sí? Bueno, entonces, la cavitación y la embolia, ¿sí? Son consecuencias que pueden ocurrir, ¿sí? Con un déficit hídrico grande, ¿sí? Y hay otras consecuencias, ¿sí? Esto es capaz no cuando se congela, pero cuando hay mucha tensión, por mucha transpiración y por suelos más secos, es algo medio extremo, ¿sí? Que ocurre la cavitación y la embolia. Si uno piensa en las consecuencias del déficit hídrico, ¿sí? Uno puede ir pensando en estrés. ¿Qué es lo que ocurre? Desde un estrés suave, ¿sí? Llegando a un estrés moderado o pasando por un estrés moderado, y qué pasa después ya con un estrés fuerte, ¿sí? Acá ya directamente en el estrés fuerte hablamos de muerte de la planta, ¿sí? Pero antes de llegar a la muerte, ¿sí? Capaz con un estrés muy bajo, ¿sí? Fíjense que acá les pone qué estrés van apareciendo, ¿sí? Según el potencial agua del suelo, ¿sí? Fíjense, con un potencial agua de más bajo de -2, ¿sí? Bueno, ya se muere la planta, ¿sí? Era la mano, sí. Hola, profe, ¿cómo está? Y una adaptación, ¿no?, al frío en algunas plantas, ¿no sería justamente producir más azúcares como para que no se congele a un punto el agua? ¿Algo fisiológico? ¿No sería una adaptación? O, por ejemplo, también tener un color más fuerte la hoja, lo vemos en los abetos, lo vemos en ciertas coníferas que soportan capaz temperaturas o altitudes, ¿no? Porque también la altitud va a depender. No sé, se me ocurre, lo leí una vez en algún lugar, Lo ¿no? del, lo del color Lo de de la, las hojas tiene más que ver con uno de los problemas que tenés con las temperaturas muy bajas, es que el metabolismo de la planta sí, es muy lento. ¿Por qué? Porque todas las reacciones metabólicas, ¿sí? La fotosíntesis, la respiración, todo eso, hay un montón de enzimas y de proteínas que tienen que estar funcionando. Y las claro, enzimas y las proteínas tienen siempre una actividad que depende de la temperatura, ¿no? Y en general suelen tener una temperatura óptima, no sé, sí, a los 20, a los 30, a los 40 grados, ¿no? Entonces, vos estás cerca de los 0 grados, ¿sí? O menos, no es que no funcionen las enzimas, pero funcionan lento. Entonces, todo el metabolismo es muy lento. Y entonces, el problema que en general surge en invierno es que el metabolismo es muy lento, la fotosíntesis, lo vamos a ver igual cuando veamos más de fotosíntesis, pero la parte sí, de, de la fijación del dióxido de carbono, toda la parte más metabólica, va lento, pero capaz que el día está soleado y tiene un montón de luz. Y claro, eso, el exceso de luz, cuando el metabolismo de la planta es lento, puede ser problemático. Entonces, hay un montón de pigmentos que muchas veces
las hojas, digamos, hay distintas adaptaciones. Los árboles caducos pierden las hojas directamente, ¿sí? Sí, Que son casi todas las especies son originarias de zonas muy frías. Lo que hacen es, sí, pierden las hojas ¿para qué? Para evitar esto de tener exceso de luz, ¿sí? El exceso de luz es muy peligroso para las hojas. Y otras plantas lo que tienen es que tienen ciertos pigmentos protectores, ¿sí? Pero bueno, la claro. cuestión es que eso no tiene que ver con el estrés hídrico. Pero sí Por tiene que el ver con el tema frío. fisiológico, Lo que sí digamos, ¿Cómo? y lo que puedan producir El tema de alguna, los azúcares es que en el xilema no van los azúcares. En los azúcares van en el floema. Entonces, ah, eh, sí que el problema está asegurado, digamos que claro, el no, floema no es no el va a problema, el tener, problema es el xilema, que es lo que se suele ah, congelar. ahora sí, 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 ahí está, claro, claro. Entonces, pero bueno, eh, No, después yo podemos porque buscar otras adaptaciones que haya al frío. cuando vi Pero en el general lo gráfico que y tiene vi, es eso, que es muy baja En general en temperaturas muy frías la transpiración suele ser baja y eso entonces ayuda bastante. O si pierde las hojas, no transpira prácticamente. Entonces, claro, claro, claro. No, yo pensaba, bueno, claro, pero no lo pensé en el xilema, lo pensé, claro, en función al floema. claro, no. Porque cuando vi el gráfico y vi cinta de proteínas, ahí me hizo ruido. Entonces digo, pensé en otras biomoléculas, ¿no? Como puede ser la glucosa, y qué podría Lo, pasar. Pero claro, no es el problema en el floema, sino lo tengo el problema en el xilema, claro. que van todo el agua con los minerales. Está bien, ahí está, profe. Y, Gracias. y acá lo que indica esto de síntesis de proteína es que con el estrés hídrico disminuye la síntesis de proteína, ¿sí? No es que aumenta, ¿sí? Estas cosas que están acá, bueno, depende, pero disminuyen, ¿sí? Disminuye. Todo esto disminuye, la acumulación de solutos y de ácido abscísico aumenta. Ven que, fíjense, esta flecha va disminuyendo, ¿sí? Y esta va aumentando, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo se lee esto? Por ejemplo, cuando el potencial agua del suelo está en menos 0,3, ¿sí? Menos 0,5, menos 0,3 más o menos, todos los procesos fisiológicos están bien, ¿sí? Hay mucha fotosíntesis, mucha conductancia, mucha síntesis de proteína, mucha de pared, mucha expansión. No tenemos solutos ni ácido abscísico, ¿sí? Acumulación, no de solutos. Entonces, esto funciona bien. A medida que el potencial agua del suelo va disminuyendo, ¿sí? Cuando empieza lo que se llama un estrés suave, ¿sí? Algo interesante de esto que es, ¿qué es lo primero que se ve afectado? A ver, de estas flechas, ¿cuál es la primera que deja de haber? ¿O cuál se termina primero? La expansión celular. La expansión celular. ¿Por qué? Esto es lo mismo que decir crecimiento celular, ¿no? Deja de crecer. Claro. ¿Por qué deja de crecer la célula? Por falta de agua y la transpiración. Claro, me gustaba más lo de la falta de agua. ¿Qué pasa con Porque el estrés empieza cuando tiene menos agua la planta, ¿no? Estamos viendo cuando el potencial agua del suelo, ¿sí? Es, Sí. o de la planta, puede ser esto, es suave, ¿no? Es moderado. Entonces, cuando el potencial agua es de menos 0,8 más o menos, ¿sí? Algo que, ¿se acuerdan que el agua adentro de la célula genera una presión, que se llama una presión de turgencia? Urgencia. Esa turgencia es necesaria para que una célula crezca, ¿sí? Para que una célula crezca necesitamos que la pared se ablande y que haya presión de turgencia, si no, no crece.
Entonces, lo primero que se ve afectado cuando empieza a disminuir el potencial agua es ese potencial de presión, esa presión de turgencia. Esa presión de turgencia disminuye mucho y entonces la célula no crece, ¿sí? Entonces, lo primero que se ve afectado es el crecimiento celular, y si las células dejan de crecer, la planta deja de crecer, ¿sí? Entonces, esto no es que lo piensa en blanco o negro, pero si uno tiene una planta que pueden hacer la prueba en su casa, ¿sí? Pueden tener plantas en una maceta que la riegan todos los días y una la dejan y la riegan cada tanto, la riegan menos, ¿sí? Le mantienen o la riegan con muy poquita agua todos los días. Lo que van a ver después de una semana es que la que riegan todos los días creció mucho más que la que riegan poco, ¿sí? La que está continuamente con un estrés suave, ¿sí? Crece menos, ¿sí? Eso es lo que pasa en sequía. En una sequía las plantas crecen menos, ¿sí? Y esto es lo primero que uno ve, ¿sí? Este estrés hídrico. Después, la síntesis de proteína y de pared también empiezan a disminuir, ¿sí? Empieza a haber cada vez menos. Fíjense en la conductancia estomática. ¿Qué era la conductancia estomática? Conductancia, si les digo resistencia estomática, ¿se acuerdan lo que era la resistencia estomática? ¿No? Cri. Cuando se cerraban los estomas, ¿qué decían? Que aumentaba la resistencia, ¿sí? Ahí aumenta la resistencia y en este caso al revés, la conductancia. ¿Qué es? La inversa. La inversa, la conducción de... Chabela. Entonces, la conductancia tiene que ver con si están abiertos o cerrados los estomas. Entonces, cuando están abiertos hay mucha conductancia y cuando se empiezan a cerrar, disminuyen. ¿Qué es lo que pasaba cuando el potencial agua de la hoja disminuía mucho? Empezaba a disminuir, se disparaba el cierre de los estomas, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, eso es lo... Entonces, ese es, ya con un estrés moderado, vemos que se cierran los estomas. Si se cerraban los estomas, ¿cuál es el principal problema? Esperen un segundo. Los estomas, ¿cuál era la función principal de los estomas que habíamos dicho? Hace el intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso, ¿sí? Sobre todo, ¿de qué hablábamos? Y transpiración. Sí, transpiración, pero la transpiración era como una consecuencia de que existe, medio negativa, de que están los estomas abiertos, ¿no? Toma dióxido de carbono. Ir a transpirar. Claro, la función principal por la cual se abren los estomas durante el día es para que ingrese el dióxido de carbono para fotosíntesis. Entonces, si se cierran los estomas, ¿qué pasa con la fotosíntesis? Empieza a disminuir también, ¿sí? Entonces, con un estrés suave, lo primero que pasa es que deja de crecer las células y deja de crecer, o disminuye el crecimiento de las células, disminuye el crecimiento de la planta, ¿sí? Y disminuye la síntesis de proteínas, de pared. Todo esto hace a tener menos crecimiento. Después, ya con un estrés más moderado, ¿sí? Ya se cierran los estomas, ¿sí? Ya tiene los estomas bastante más tiempo cerrados y eso afecta ya la fotosíntesis, ¿sí? Y si sigue el estrés, ¿sí? Sigue aumentando, ahí empieza a haber acumulación de solutos, acumulación de ácido abscísico, ¿sí? El ácido abscísico es una hormona que se produce cuando la planta está en sequía, produce mucho de esa hormona, ¿sí? Esa hormona, entre otras cosas, dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Pero es como la hormona que es de sequía, ¿sí? Por decirlo de algún modo. La vamos a ver cuando veamos hormonas en crecimiento y desarrollo, vamos a hablar del ácido abscísico en otras funciones que tiene, pero una de las principales funciones que suele tener es que empieza a producirse mucho
cuando hay un déficit hídrico moderado, ¿sí? Y después, si sigue bajando el potencial agua, ya se muere la planta, ¿sí? Entonces, si uno ve cómo son las consecuencias fisiológicas, lo primero entonces, de esto que veníamos diciendo, lo primero que vemos que es, bueno, fíjense, las plantas con sequías tienen un área foliar mucho más chica, ¿sí?, que el control, ¿sí?, las que están bien regadas, ¿sí? Y esto tiene un significado evolutivo. Tener hojas más chicas ¿es conveniente en un suelo más seco o no? Y sí, tiene Sí, menos, sí. menos superficie para Tiene transpirar. menos estomas y Ahí va. pierde menos transpiración. Tiene menos superficie, va a tener menos estomas en conjunto, ¿sí? Porque la cantidad de estomas depende de las hojas, ¿no? Si yo tengo una hoja chiquita, va a tener menos estomas que una hoja muy grande. Bueno, y eso va a hacer que transpire menos una hoja chiquita que una hoja grande. Entonces, va a reducir la transpiración, pero también reduce ¿qué? También reduce la fotosíntesis, porque tengo hojas más chicas, ¿sí?, que una planta con hojas más grandes. Otra de las consecuencias que puede ocurrir es que se induce, ¿sí?, se acelera lo que se llama la senescencia de las hojas, ¿sí? ¿Qué es la senescencia de las hojas? Y se caen. El envejecimiento. En realidad, sí, es un proceso, en realidad, que está bastante regulado, no es algo al azar, que es una muerte celular programada que ocurre en una hoja cuando puede ocurrir por distintas situaciones, ¿sí? Es algo que ocurre naturalmente, ¿sí?, en el ciclo de vida de una hoja. Entonces, una hoja es chiquita, crece, se expande hasta su máximo tamaño, ¿sí? Y después en algún momento entra en senescencia, ¿sí? Y eso puede tener que ver con la edad nada más de esa hoja, ¿no? Entra en senescencia, se removilizan, eso lo vamos a ver más adelante, se removilizan todos los nutrientes, los fotosimilados, qué sé yo, y después se nece completamente, se pone totalmente amarilla y se cae, ¿sí? Bueno, esa senescencia que ocurre naturalmente se puede acelerar muchas veces por distintas situaciones ambientales. La sequía es una situación ambiental que acelera la senescencia, ¿sí? Entonces, muchas veces un déficit hídrico severo o moderado ya induce la senescencia, ¿sí? ¿Y cuál es el sentido biológico? Bueno, también perder las hojas hace que la planta no transpire, ¿sí? Entonces, también eso permite reducir el área de transpiración, pero también va a reducirse mucho la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, si el déficit hídrico sigue manteniéndose, ¿sí?, uno lo que empieza a tener es que va a tener plantas mucho más chicas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en un cultivo, ¿sí? Acá tenemos un cultivo que tenemos esta parcela en sequía y esta parcela control bien regada, ¿sí? Fíjense que el tamaño de las plantas es mucho menor que el de esta parcela, ¿sí? Y eso va a ser de vuelta, que esta parcela tiene menos hojas, menos área foliar, probablemente tenga los estomas más cerrados que estas otras plantas, y entonces todo eso va a afectar a que haya mucha menos fotosíntesis, ¿sí? Entonces, la fotosíntesis de un cultivo, ¿sí?, o de una planta, los fotoasimilados que va acumulando son mucho menores cuando hay déficit hídrico, ¿sí? También algo que se ve es que se afecta mucho más al crecimiento de la parte aérea que de la parte radical, ¿sí? Entonces, uno, por ejemplo, si tiene una planta que está con buen estado hídrico, ¿sí?, está creciendo y crece siempre con un suelo bien regado, lo que suele observar es que la parte aérea, ¿sí?, si uno agarra la planta, ¿no?, la descalza, le limpia las raíces y pesa las raíces por un lado
y la parte aérea por el otro, lo que vamos a tener es que la biomasa aérea en general es 2 o 3 veces más grande que la radical, ¿sí? Entonces hay algo que se llama relación tallo-raíz, ¿sí? Que eso da más o menos 2 o 3, ¿sí? Uno tiene el doble o el triple de biomasa aérea con respecto a la biomasa radical. Las plantas que están en sequía, en cambio, no es que crezcan más las raíces, ¿sí? Ojo con eso, porque muchas veces hay una respuesta que suelen tener es que crecen más las raíces buscando el agua, y eso no es así, ¿sí? Si hay sequía, las raíces van a crecer menos también. ¿Por qué van a crecer menos? Porque todas las plantas crecen menos, ¿sí? Pero no crecen tanto menos, lo que sí crece mucho menos es la biomasa aérea. Entonces, la relación entre lo que es la parte aérea con respecto a la radical, lo que se llama tallo-raíz, va a dar algo más parecido a 1, ¿sí? Hay casi lo mismo de biomasa aérea que de radical, ¿sí? En este caso, en cambio, hay 2 o 3 veces más de biomasa aérea que de radical, ¿sí? Entonces, piensen que esto tiene una lógica, ¿no? Porque esta planta está transpirando un montón y no tiene... Y la capacidad de absorber es más chica, o en proporciones más chicas, ¿sí? Igual, como está en un suelo con buen estado hídrico, ¿sí? La alcanza, ¿sí? Ahora, cuando el suelo está un poco seco, ¿sí? Lo que se dispara es que se reduzca el crecimiento, sobre todo de la parte aérea, ¿sí? Que es la parte transpirante, ¿sí? No tanto de la raíz, que es la que tiene que absorber agua, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces la relación entre transpiración y absorción cambia, ¿sí? Entre una planta con buena disponibilidad hídrica y una en sequía, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen plantas en su casa, ¿sí? Que las riegan todos los días, ¿sí? Si se van una semana de vacaciones y no las riega nadie, capaz que cuando vuelven están todas muertas. Si en cambio tienen algunas plantas que las riegan cada tanto, ¿sí? Que ya están aclimatadas a una cierta sequía, probablemente las plantas esas están más en esta situación. Y estar una semana sin riego capaz que lo aguantan lo más bien, ¿sí? ¿Se entiende? En cambio una planta que crece así, es mucho más susceptible a una sequía, ¿sí? De golpe. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está mucho más desbalanceada, porque la parte transpirante es mucho más grande que la parte que absorbe, ¿sí? ¿Estamos? Esto, Sí, por ejemplo, sí, sí. estos son algunos síntomas, ¿sí? Del estrés hídrico, ¿sí? Las plantas, cuando uno ve así las hojas que dice que están marchitas, ¿sí? Es porque perdieron en turgencia, ¿sí? La pérdida de turgencia, o a veces la pérdida de algunas hojas, ¿sí? Un crecimiento mucho más lento, ¿sí? Son distintos síntomas que uno puede encontrar, ¿sí? Por la sequía. Acá está las puntiaduras. Uy, no sé por qué me quedó acá. Se me había perdido. Bueno, perdón. Volviendo ¿se acuerdan hoy que les decía de la burbuja que se generaban de agua? Sí, sí, sí. Por la embolia, que podía ser por congelación o por una tensión muy fuerte. Bueno, las células que son del xilema, ¿sí? Acá igual es de una gimno, están conectadas así por estas puntiaduras, ¿sí? Bueno, una de las adaptaciones es, por ejemplo, estos que se llaman torus, que son como una especie de membranita, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si por acá pasa el agua y va de un canal, ¿sí? De una traqueida a la otra sin ningún problema. Ahora, cuando se congela, ¿sí? Se forma una burbuja acá, ¿sí? Si no existiera esta membranita, la burbuja de acá, por esta punteadura, pasaría perfectamente a la traqueída del lado, ¿sí? Y me cancelaría las dos, ¿sí? Bueno, esta membranita lo que hace es que la burbuja de aire, que es por acá, fíjense, por acá pasa el agua sin problema, ¿sí? Por acá no, pero por acá sí, ¿sí?
lo que hace la burbuja es empuja este torus hacia el costado y tapa esa conexión, ¿sí? Entonces, la burbuja queda encerrada acá y no se pasa a la traqueida de al lado, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Esta era la adaptación que les decía hoy, que esto funciona como una especie de válvula, ¿sí? Si se forma la burbuja, este torus, ¿sí? Esta membranita tapa la conexión entre células y eso no permite que la burbuja se expanda y me anule más de una traqueida en este caso, ¿sí? ¿Estamos? Esto no sé por qué me quedó acá, pero bueno, se me movió. Bueno, por último, ¿sí? Vamos a ver algunos mecanismos que existen en las plantas, ¿sí? De ajuste a la sequía, ¿sí? O adaptación, ¿sí? Hay distintos tipos de adaptaciones. Uno tiene que ver con eludir la sequía, ¿sí? ¿A qué me refiero con eludir la sequía? No sé si vieron alguna vez estas fotos esta es de Chile, ¿sí? Del desierto. Hay plantas que se llaman efímeras, ¿sí? Que tienen, ¿qué mecanismo tienen? A ver si alguno los conoce. Creo que hacen todos los procesos rápidos, crece, florece, se reproduce, semilla en poco tiempo, digamos en el poco tiempo que tiene favorable. Exacto, en la época, el desierto, por supuesto, tenemos una sequía casi constante, ¿no? Pero a veces hay épocas de cierta humedad, ¿sí? Entonces estas plantas tienen millones de años, por supuesto, están adaptadas después de millones de años y tienen, la adaptación que tienen no es que soportan la sequía, ¿sí? En realidad no la soportan en su ciclo de vida vegetativo, sino que la soportan en la sequía como semillas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? En la época húmeda, ¿sí? Que capaz que dura 15 o 20 días nada más, germina, crece, ¿sí? Tiene crecimiento vegetativo, florece y produce semillas antes de que vuelva a llegar la época de sequía, ¿sí? Entonces, están como sincronizadas de algún modo. Entonces, es algo que uno ve como desierto, todo capaz uno puede ir a visitar acá varias veces al año y siempre va a encontrar arena. Si uno va en la época húmeda, lo que encuentra de golpe es todas las plantas florecidas, ¿sí? ¿Qué hicieron? Esas plantas germinan, ¿sí? Con una cierta humedad, germinan, crecen, se reproducen y vuelven a dejar descendencia, ¿sí? Para esperar la próxima época húmeda. Entonces, el mecanismo, ¿sí? De adaptación que surgió en estas especies no es el de tolerar los bajos contenidos hídricos del suelo, sino que es evitarlo, ¿sí? Evitan la sequía. No es que no lo toleran nada, lo toleran como semillas, pero bueno, las semillas de todas las plantas toleran la sequía, ¿sí? Las semillas son un estado del ciclo de vida que es súper aguantador, digamos, de la sequía, ¿sí? Pero después la planta en sí, el resto del ciclo de vida, ¿sí? Elude la sequía, ¿sí? Entonces, este es un tipo de mecanismo, el de eludir directamente la sequía, ¿sí? Entonces, evitan la sequía, lo que hacen es, tienen un ciclo de vida súper corto, ¿sí? Entre la germinación y que vuelven a dejar semillas, capaz son 20 días nomás, ¿sí? Después están las plantas que toleran la sequía, ¿sí? Y ahí tenemos un montón de adaptaciones distintas, ¿sí? Las plantas pueden tener, en general, tienen más de una de estas cosas, ¿sí? Tienen una combinación de estas cosas. Entonces, hay
adaptaciones que tienen que ver con, por ejemplo, reducir la pérdida de agua, ¿sí? ¿Qué significa eso? Transpirar menos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que una planta transpire menos? Bueno, reducir, tener hojas más chicas, ¿sí? Si tenemos hojas más chicas, baja que la carga de radiación, ¿sí? ¿Se acuerdan que la transpiración aumenta mucho? ¿Por qué? Porque el sol aumenta la temperatura de la hoja y eso hace que el DPPB aumente mucho y que transpire mucho la hoja. Bueno, si yo tengo hojas muy chiquitas, ¿sí? Esa carga de radiación, ¿sí? Es menor. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener una resistencia foliar y cuticular muy grande, ¿sí? Tener una cutícula muy gruesa. ¿Se acuerdan que la cutícula era una de las resistencias a la transpiración, ¿sí? Tener, bueno, esto, área foliar muy chica, ¿sí? Hojas chicas. Todas estas características, ¿sí? Que las plantas pueden tener una de estas o varias de estas, lo que hacen es reducir la pérdida de agua, ¿sí? Y después, nosotros necesitamos dos cosas, ¿sí? O las plantas necesitan el contenido de agua dentro de una planta depende de dos cosas, de cuánto se pierde y de cuánto recupera por absorción. Entonces, estas cosas tienen que ver con reducir la pérdida de agua y después también, en general, estas plantas tienen adaptaciones que lo que hacen es aumentar la absorción de agua. Entonces, suelen tener raíces muy profundas, ¿sí? O tener raíces muy densas, ¿sí? Con muchísimo desarrollo secundario, ¿sí? Entonces, tener mucho más crecimiento radicular mantiene la absorción de agua, ¿sí? Entonces, este tipo de características es el de las plantas que mantienen, ¿sí? Pueden mantener un potencial agua relativamente no tan bajo, ¿sí? Con estas características, ¿sí? En donde tienen mucha más absorción y menos pérdida de agua, ¿sí? Que una planta que tal vez no está adaptada a la sequía, ¿sí? Y después otro tipo de mecanismo tiene que ver con no tratar de mantener el potencial agua dentro de la planta, ¿sí? La cantidad de agua dentro de la planta, sino con tener tal vez tejidos, ¿sí? Que toleren potenciales agua bajos, ¿sí? Y eso tiene que ver con algunas cosas de las que no vamos a ver muy en detalle, pero que tiene que ver con, por ejemplo, algo que se llama ajuste osmótico, que algunas plantas pueden hacer, que acumulan solutos, eso hace que baje el potencial osmótico de la célula y eso hace que entonces ingrese agua y se mantenga y aumente el potencial de presión y se mantenga la turgencia, ¿sí? La cuestión es que o tener la pared celular mucho más rígida y eso hace que se mantenga la turgencia de la célula, ¿sí? Que aunque el potencial agua sea bajo, la turgencia que es necesaria para que crezca se mantenga, ¿sí? Y después, bueno, también por último lo que tenemos son lo que se llama protoplasma resistente a la desecación, que viene a ser esto, lo que ocurre en las semillas, ¿sí? Las semillas son estadios de las plantas que toleran contenidos hídricos muy bajos, ¿sí? Porque tienen varias características que les permite tolerar esa deshidratación, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, ¿no? ¿Se fueron todos? Sí, profe. ¿Están durmiendo? ¿Vamos? Ya queda muy poquito. Muy bien. Lo último que vamos a ver, ¿sí? Tiene que ver con el otro extremo, ¿sí? Porque hasta ahora medio que siempre venimos rondando con la idea de qué pasa cuando hay poco contenido hídrico en el suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué le va pasando a la planta que transpira, que absorbe? Bueno, ¿qué pasa si hay exceso de agua? ¿Sí? Si hay una inundación, ¿sí? La inundación también es muy problemática para las plantas.
¿Cuál es el mayor problema que tiene la inundación? Y que debe saturar el suelo de agua y se debe quedar sin aire para respirar las raíces. Ahí va, se queda sin aire. ¿Y por qué es necesario que haya aire? Para que pueda hacer la respiración la raíz. ¿Que pueda hacer qué? Que respire. Que respiren. ¿Todos saben lo que es la respiración celular? Sí, ¿Sí? va ¿Qué por es? sí. ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿Qué ocurre en el proceso de respiración? ¿Qué ocurre en la fotosíntesis? A ver, vamos a repasar fotosíntesis. En la respiración celular es cuando en las mitocondrias se empieza a formar lo que es el ATP. Ocurre en las mitocondrias y se forma ATP. Para formar ese ATP, ¿qué tuvo que romper o degradar? Y la glucosa. La glucosa. ¿Sí? La Sí, glucosa no, no me ¿dónde se acuerdo, formó? Y en la hoja. En Y va la a pasar hoja, ¿en por qué el proceso? floema. En la Fotosíntesis. El fotosíntesis. dióxido En la En la fotosíntesis. En la fotosíntesis. fotosíntesis. Bien. Entonces, la fotosíntesis es un proceso que ocurre solo en las plantas, ¿sí? O en organismos fotosintéticos, en algas también, pero que lo vamos a ver en las próximas clases. Mediante la energía lumínica, ¿sí? Y la fijación de dióxido de carbono, se produce glucosa, ¿sí? Azúcares. Esos azúcares después son necesarios para que la célula respire y pueda obtener ATP, que es energía metabólica, ¿sí? Entonces, ese ATP es necesario para un millón de cosas que ocurren en la célula, ¿sí? Entonces, en la respiración lo que se obtiene es ATP y también muchas moléculas muchas moléculas intermediarias de un montón de reacciones, ¿sí? Entonces, la respiración es muy importante, ¿sí? Porque sin respiración nos quedamos sin ATP. Entonces, lo que ocurre en la inundación, ¿sí? Es que los poros de aire que hay en las partículas, ¿sí? Yo hoy les decía que cuando llueve, ¿sí? Cuando deja de llover y cae todo el agua gravitacional, ¿sí? Ahí es la mejor situación en la que estamos con el suelo, ¿sí? El suelo que se llama capacidad de campo, ¿sí? Que es con el suelo que retiene un montón de agua, pero que también tiene un montón de poros con aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque drenó el agua, ¿sí? Y se generan un montón de poros de aire, ¿sí? Esos poros de aire son muy importantes porque ahí hay un montón de oxígeno que si no están, si en vez de estar esos poros de aire está todo cubierto por agua, que es lo que ocurre en una inundación, que se encharca, ¿sí? Que el suelo no drena, ¿sí? Bueno, ahí lo que tenemos es que no tenemos oxígeno o tenemos muy bajo oxígeno, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Las raíces, ¿sí? No pueden respirar, ¿sí? Y esa anoxia que se llama, ¿sí? Puede terminar matando a la planta, ¿sí? Otro de los problemas también que ocurre en la inundación es que muchos microorganismos, ¿sí? Acá en los suelos hay un montón de microorganismos que se llaman aeróbicos, ¿sí? Que necesitan oxígeno para vivir. En la inundación, esos microorganismos suelen morirse, ¿sí? Y empieza a aumentar la cantidad de microorganismos que son anaeróbicos, ¿sí? Microorganismos que crecen en bajo concentración de oxígeno. Muchos de esos microorganismos, ¿sí? Producen toxinas que son muy perjudiciales para el organismo, ¿sí? Entonces, el gran problema en la inundación tiene que ver principalmente con la falta de oxígeno, ¿sí? Disminuye mucho la disponibilidad de oxígeno en el suelo. Y eso es lo que genera un problema bastante importante para las plantas, ¿sí? ¿Se acuerdan
bueno, no sé si se los había contado, el agua cuando ingresa a una célula, ¿sí? Ingresa por la membrana plasmática por unas proteínas que se llaman canales, ¿sí? Que se llaman acuaporinas, ¿sí? Las acuaporinas son canales por donde pasa el agua, ¿sí? Cuando está inundado, ¿sí? Se cierran esas acuaporinas, ¿sí? Entonces, al cerrarse esas acuaporinas, las raíces no pueden absorber agua tampoco, ¿sí? O disminuye mucho la absorción de agua. Entonces, y eso genera de algún modo, ¿sí? Que aumente la fermentación láctica, ¿sí? La cuestión es que, en términos generales, el gran problema en inundación tiene que ver con la anoxia, ¿sí? Con que las raíces se quedan sin oxígeno y sin poder respirar. Existen un montón de mecanismos de ajustes a la inundación, ¿sí? Un montón de plantas que están adaptadas, incluso hay plantas que viven ya en zonas encharcadas, ¿sí? O incluso plantas que son acuáticas, ¿sí? Que tienen mecanismos para evitar esos problemas. ¿Conocen alguna respuesta de plantas de inundación? Y no sé, yo lo que estaba leyendo, los que generan el tejido parenquimático lo hacen aerénquima, o sea, hacen tejidos con aire, como tienen los camalotes, por Ahí ejemplo. va, como los camalotes tienen eso. Los camalotes, si vieron, si ustedes lo cortan, que es como Como una una esponja. esponja, con espacios aéreos bien grandes. Bueno, ¿por qué? Porque las raíces están en agua todo el tiempo. Y los camalotes pueden estar en otras plantas no, pero los camalotes pueden estar en un agua súper estancada, ¿sí? Con muy poco oxígeno. ¿Por qué? Porque tienen esas arénquimas. Bueno, un montón de especies pueden desarrollar arénquimas, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos una cebada que desarrolla arénquimas, ¿sí? ¿Qué es la arénquima? Esto que les contaba recién la compañera, que se generan espacios aéreos, ¿sí? Adentro del tejido vegetal, y entonces el oxígeno que está en la planta, en las hojas, se mueve adentro de la planta por estos espacios mucho más grandes de aire, ¿sí? Entonces, la planta tiene esa arénquima, ¿sí? Esos espacios grandes de aire que llegan hasta la raíz y permiten que la raíz le llegue el oxígeno por adentro de la planta, ¿sí? Por esas arénquimas. Entonces, acá, por ejemplo, vemos unas plantas sin arénquimas, ¿sí? Y acá están con arénquimas. Y acá vemos la cantidad de oxígeno que llega a la raíz, ¿sí? En las plantas sin arénquimas, fíjense todo el oxígeno que llega cuando hay arénquima, ¿sí? Entonces, básicamente tiene que ver con eso. Pensé que había... sí. Puede ser que haya algunas especies, yo lo vi en arroz, que desarrollan una estrategia que se llama quiescencia, puede ser. Eso es, sí, es una respuesta. El arroz, hay dos tipos de respuestas en el arroz. El arroz también hay variedades de arroz. El arroz se suele cultivar en suelos inundados. Sí. Y hay distintas variedades que tienen respuesta de quiescencia o de escape. Los que tienen quiescencia es un arroz que no crece más cuando hay inundación, ¿sí? Los que responden escapando, lo que hacen es, cuando se inunda, crece mucho más rápido la parte aérea, ¿sí? Y Sí, el entonces tallo elonga enseguida. elonga y sale por afuera del agua. Los que hacen quiescencia lo que hacen es disminuir muchísimo el metabolismo y se quedan como ahí esperando que pase la inundación. Son dos tipos como de respuestas a la inundación, ¿sí? Ok.
Pero sería una respuesta, digamos, que podría ocurrir en otras plantas, digamos, la quiescencia también, o solo en... Sí, 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 hay otras plantas que tienen respuesta de escape y otras que tienen respuesta de quiesencia. Lo que pasa que el arroz tiene un montón de adaptaciones frente a la inundación y otras plantas no tienen. Digamos, hay muchas Claro, plantas que tal vez no responden escapando, por ejemplo, pero se mueren, ¿sí? Con una inundación. No hay tantas plantas. En general la inundación suele ser bastante dañina para la mayoría de las plantas, ¿sí? sí. Pero sí, sí. Sí, hay otras plantas, sí, hay varias. Está Rumex, hay varios que tienen o respuesta de quiesencia o respuesta de escape. Buenísimo. Otra de las otra de las adaptaciones que suele ocurrir en muchas plantas es la formación de lo que se llama raíces adventicias. ¿Qué son las raíces adventicias? ¿Alguno sabe? Seguro la vieron. Son las que se originan del tallo y no de la parte No del tejido radical. radical. Exacto. Son las que se originan, por ejemplo, cuando ustedes hacen esquejes, vieron que cortan un tallito para hacer una plantita. Si eso, en general, muchas veces uno corta un tallito con alguna hojita y lo pone en agua, ¿para qué? Para que saque raíces. Esas raíces que salen son adventicias, porque se originan del tallo, no se originan del tejido radical. Después empieza a formarse el tejido radical cuando funciona bien el esqueje. Pero las primeras raíces son adventicias. Bueno, las plantas muchas veces cuando están inundadas, o muchas especies, tienen esas raíces adventicias, ¿sí? ¿Qué ocurre? Crecen afuera del suelo, porque salen del tallo, ¿sí? Entonces, como salen del tallo y crecen por afuera, no tienen problema de oxigenación si el suelo está encharcado, ¿sí? Y entonces eso también permite que el oxígeno, ¿sí?, difunda hacia las raíces, ¿sí? Entonces también las raíces adventicias son un mecanismo, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el tomate se ve re claro, no sé si vieron alguna vez, pero fíjense, préstenle atención que se ve muy claro, sobre todo si pasan unos días que no lo riegan, van a ver que empieza a sacar raíces, ¿sí? Adventicias. Después hay otras especies, por ejemplo, hay algunas que forman neumatóforos, ¿sí? Que son ya raíces aéreas especializadas, ¿sí? Acá, esto que vemos acá, las raíces de esta planta, ¿sí?, que están por el suelo, crecen y sacan parte de sus raíces hacia afuera, ¿sí? Todo esto son raíces aéreas, ¿sí? Entonces, estas plantas respiran lo más bien en suelos anegados, ¿sí? ¿Por qué? Porque sacan un cacho de raíz hacia afuera, ¿sí? Y este también es otro mecanismo, ¿sí? Otras plantas tienen lo que se llama lenticelas hipertrofiadas, ¿sí? Que es en el tallo tienen estas cositas, ¿sí?, que se rompen, estas estructuras que se rompen y generan también un montón de aire, ¿sí?, y permiten que la difusión del aire adentro de la planta sea mucho mejor, ¿sí? Entonces eso también ayuda a la inundación, ¿sí? Además también muchas veces estas lenticelas permiten liberación de compuestos tóxicos que puedan ocurrir por la fermentación láctica, ¿sí?, porque hay poco oxígeno y no respira tanto. Y bueno, es otra de las adaptaciones que muchas veces se observan en plantas inundadas, ¿sí? ¿Alguna duda? Profe, yo le quería hacer una pregunta. Lo del tilo, ¿son neumatóforos también? El tilo Viste que el tilo también saca, como, ¿viste? Parte de la raíz. pero ¿sale así el tilo? No. S- Lo mm, tendría que buscar.
no lo tengo visto tan así, porque el tilo No, no el crece en tilo es un suelos árbol anegados. grande, pero no tiene las raíces así. ¿Cuál? Ay, no sé si me estoy confundiendo porque hay un árbol que yo justo creo que era, no sé, a menos que esté muy mal, que está en la otra cuadra de mi casa que saca como pero saca con, ¿puede ser que haya raíces que sacan hojas? No, ¿no? No, 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 entonces es otra estructura. eso puede ser, no, sí, uno puede tener, sí, hay plantas que crecen, espolones se llaman, sacan como un espolón, que eso es lo que pasa en el pasto, por ejemplo. Sí, o Sacan el pasaba, espolón sí, y sale o, otra planta. claro, sí, eso, Pero pero eso no era, no es esto, claro. no, sí, eso sí lo sé cuál es, pero no, bueno, nada, ahora voy a ir a explicarme bien porque no Hay que sé si, buscar, yo creo que no, porque además el tilo no crece en no suelos. crecen suelos anegados tampoco, Claro, sí, esto es sí. bien de suelos, de suelos anegados, bien encharcados. Son plantas que tampoco crecen bien en otros suelos, en general. Profe, Sí, yo tengo una duda. Cuando vimos lo de la formación de la arénquima y vemos el caso de la cebada, en el caso de la cebada, ¿también esa arénquima no está en lo que es la raíz? Digamos, porque yo estaba, bueno, buscando y encontré eso, que no solamente, porque, bueno, algunas plantas tienen arénquimas para, ¿no? para reserva, ¿no? En las raíces, pero en el caso de la cebada hay raíces superficiales que tienen estas arénquimas para soportar o bien la sequía, estaba buscando, o bien lo que es la la inundación. inundación, No sé si sí. es así. Sí, la Pero erénquima puede estar en el tejido radical, pero también es en la raíz. necesario que esté en el tejido aéreo también, que es el que está en contacto con el Claro, oxígeno, con el aire, con el oxígeno. Pero sí, puede estar en todo el tejido, porque el sentido de la erénquima de algún modo es que haya espacios aéreos más grandes. Adentro de las plantas hay espacios aéreos, pero son siempre más chicos. El sentido como de la erénquima sería generar espacios aéreos más grandes que reserven bastante oxígeno. El oxígeno en la parte aérea nunca limita, eso lo vamos a ver cuando veamos respiración, nunca es limitante, pero en las porque, raíces por ejemplo, en otros cereales no ocurre eso. Pero bueno, por eso me llamaba la atención y digo, bueno, capaz es un buen indicio de, bueno, si yo tengo una zona donde hay inundación y necesito un cereal, qué sé yo, para algún animal, puedo sí, no, utilizar igual la esto. cebada no se lleva bien con la inundación. Tiene esa respuesta, pero No tiene la porque respuesta, pero no es tan tolerable, pero no digamos, está, debe tener claro. no le gusta nada la inundación a la cebada. Bueno, No, eso era la que había en la duda, claro, Tiene por eso tal vez tiene esa respuesta medio pronto, claro. porque el encharcamiento no anda muy bien con el exceso de Ah, agua, baja bastante el rendimiento de la cebada. esa era una duda que yo Más tenía bien que la también. sequía Bueno, sí capaz la soporta un poco mejor. claro, capaz No soporta en más, el llenado de grano, claro, pero pero sí tiene aguanta debe mejor tener la un inundación. rango donde, digamos, ya el agua no le es tolerable o le produce ya lo que es la muerte. Sí, Pero debe ser más resistente que otros cereales, capaz. puede ser, sí, depende cuál, Claro. sí, puede ser. Igual después también depende de las variedades, si hay... Acá Sí, estamos sí, viendo sí, cosas medio generales, después hay un montón de otras cosas más en sí, detalle que sí, sí. Gracias, cada uno profe. tiene variedades más o menos. Es como hoy que decían del arroz, el arroz hay un montón de Sí, variedades. Algunos se siembran con suelo mucho más encharcado, otros no se siembran con suelos encharcados. Hay como también un montón de variabilidad en eso. Bueno, les dejo dos problemitas, ¿sí? Para la clase que viene, durante esta semana les voy a pedir si se ponen en grupos de 10 personas, máximo 10, ¿sí? La idea es que no haya más de 4 grupos, ¿sí? Que se dividan ya en grupos, ¿sí? Porque capaz la clase que viene vamos a empezar a poder trabajar un poco más. Voy a abrir 4
como 4, después volvemos todos a un mismo Meet, pero hacer 4 salas distintas, ¿sí? Para poder ir viendo un poco mejor el tema de los ejercicios, ¿sí? Porque nos vamos a ir acercando al parcial y poder ir practicando un poco más, ¿sí? Entonces les pido si me mandan, ¿sí? Un mail con los grupos, ¿sí? Los que queden sueltos, que no armen nada, de última armamos un grupo ahí. Pero los que yo, digamos, podría agarrar la lista y dividirlos yo en grupos, pero como sé que en general siempre ya vienen, se conocen de otras cursadas y siempre... Profe, yo no conozco ninguno, así que a mí me da lo mismo. Bueno, por eso, los que no conocen, los que le da lo mismo, de última la clase que viene vemos a qué grupo van y listo, ¿sí? Bárbaro. Les doy esta semana como para que los que sí se conocen y quieren estar juntos me mandan, ¿sí? Y después de última los juntos y vemos cómo hacemos, ¿sí? ¿Les parece? Está bien, profe, buena idea. Sí, sí. Como para que yo vaya entrando en el momento este y vamos viendo dudas, qué sé yo, y después hacemos una apuesta en común, ¿sí? Esa es un poco la idea. Bueno, les dejo. Este ejercicio, esto yo se los había explicado, ¿sí? Pero se los dejo para ver si a ustedes les sale explicarlo, ¿sí? Traten de ver si les sale escribir la explicación, ¿sí? Hoy estuvimos repasando un poquito de esto también, ¿sí? A ver si les sale explicar, ¿sí? Qué es lo que pasa acá con la resistencia automática en función del potencial agua de la hoja, ¿sí? Y después les dejo este otro ejercicio que también, fíjense si les sale dibujarlo, ¿sí? Y explicarlo, ¿sí? Entonces, voy a cortar acá.